¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y bienvenidas a una nueva entrega de Futuro a través de nuestras plataformas. Y esta es una edición especial del Club del Vinilo, porque estoy con Lobo Araneda, estamos con Lobo Araneda a esta hora de la noche, preparando ya lo que será el programa del día de mañana, del día sábado, pero ahí lo pueden ver también, nos acompaña en esta entrevista un hombre que tiene que ver con los discos, tiene que ver con tiendas de discos, tiene que ver con reediciones que están saliendo ahora y tiene que ver con la historia más grande quizás de la música chilena en los años 80. Carlos Fonseca, gestor cultural, productor, manager, la ha hecho muchas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Futuro, bienvenido al Club del Vinilo. Bienvenido, Lobo, también. Hola, Reiniero. Gracias. Hola, Lobo. Gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Bienvenido. Bueno, faltamos un poco para hablar de los 40 años de fusión. Ya vamos a hablar de las reediciones, obviamente, de Los Prisioneros, de Aparato Raro, pero esto se enmarca en los 40 años de Fusión, que es una tienda que se instaló a principios de los 80 en Santiago, ahí en el corazón de Providencia, en el Drugstore, y que para muchos fue una tienda, pero para muchas otras personas fue un centro de escucha de música, de aprender música, de conocer nuevas bandas, de esperar lo que venía y de generar comunidad. ¿Cómo ves cómo tienes esa visión a 40 años justamente de lo que fue el comienzo de la disquería Fusión? Bueno, con el tiempo se ve todo más romántico, más bonito, ¿no? Y especialmente si tienes la compañía eso de que paralelamente sacamos esos discos de Los Prisioneros, de Aparato Raro, de otras bandas. Entonces está todo rodeado de un romanticismo bastante real igual, porque finalmente ese era el objetivo de la disquería. El objetivo de poner la disquería era eso, era educar a la gente, mostrarle las alternativas de toda la música que se podía consumir en ese momento en el mundo. En su momento yo la quise hacer en Argentina, que es un país que tiene mucho más acceso a esa cultura y también tiene obviamente una cantidad de disquerías y un mercado mucho más grande. Cuando lo hice en Chile, yo no me esperaba encontrarme con un terreno tan desierto, en el fondo, en ese sentido, especialmente en el tema de lo que era educar con la música. Así que al final el objetivo fue doblemente más importante, y haberlo conseguido con lo que pudimos hacer con Fusión y después con la influencia que generamos en la música en general en Chile, me parece fantástico. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que poner una disquería, tanto en esa época como ahora, obviamente por razones distintas, pero poner una disquería es un negocio difícil. No es fácil vender discos, menos vender discos importados. La gente tiene muchas ganas de tener los discos, pero no tiene los recursos para comprarlos, y ahí se empieza a generar obviamente el impasse de que un negocio no puede funcionar sin una venta real, ¿no? Sí, curioso por los tiempos también. Pero yo recuerdo cuando estaba más joven, por los mediados de los 80, antes de 83 más o menos, que venía de San Fernando a Santiago. Y precisamente una de mis direcciones obligadas a las que venía era Fusión, también Circus y otras que habían por el sector de Providencia, pero Fusión era el templo, porque ahí te topabas además con algunos artistas comprando músicos que tú admirabas. Recuerdo a Carlos Cabeza dando vueltas. Habían unos fanzines y revistas y hojas hechas por algunos fanáticos que dejaban ahí en el mostrador, y tú te llevabas y tenías la discografía completa o una especie de brief de la banda, y están hechas por fanáticos, igual que uno. Entonces, claro, ahora tenemos acceso a internet y todo eso, pero es curioso. Yo creo que mis buenos recuerdos de venir a Santiago precisamente eran ir a Fusión. Conocí a mucha gente, era, como decía Reiniero, un centro donde se juntaban los fanáticos, y no solamente de un estilo, que era lo rico de Fusión, que tenías de toda la música que tú quisieras buscar, desde música clásica hasta el rock más extremo. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época, así como de la fanaticada, del cliente más simple, como yo en esa época? O sea, era muy bonito ver eso. O sea, mucha gente llegaba a Fusión y se sorprendía al entrar. Mucha gente hacía esto de venir de provincia o venir de otros países, incluso venían de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, muchos músicos argentinos. Y siempre era agradable eso, como entregar ese lugar donde la gente pudiera sorprenderse y maravillarse viendo esos discos, más allá de que compraran o no. O sea, ojalá el día hubiera durado el doble o el triple para tener más tiempo para que la gente pudiera seguir viendo discos y tener la tienda abierta todo el día, pero el tema era muy importante. Y también, claro, no hay que olvidar la disquería Circus, por ejemplo, que fue
fue también un bastión importante de la música incluso más alternativa de lo que vendía Fusión en su momento. Pero lo bueno que tenía Fusión era eso, que era como el concepto no copiado, pero como la inspiración era Tower Records, era como tener una sección para cada estilo de música, un especialista vendiendo eso en cada estilo de música, en cada formato. No solamente teníamos vinilos, teníamos cassette, teníamos laserdisc, VHS, teníamos merchandise, poleras, afiches, revistas, incluso trajimos libros. Era como poder entrar como a un gran supermercado de música que en ese momento obviamente en Chile no existía, y eso era lo que más le sorprendía a la gente, poder encontrar esas colecciones completas que dices tú en discos, ¿no? Y tenerlas en sus manos. Lo que es ver un disco importado, ¿no? Cuando no lo has visto antes, ¿no? La primera vez que ves una edición importada más de un disco clásico, con ese celofán. Claro, ahora estamos más acostumbrados, pero en su momento era... Tiempos sin internet también. ¿Perdón? Tiempos sin internet, además. Claro, no había tanto acceso a esos discos, solo los traía Fusión y 2 o 3 disquerías chicas, nada más, no había más. Qué glorioso. ¿Cómo era ese proceso, Carlos, de la elección de la música para la tienda, por ejemplo? ¿Era realmente buscar, no, hay que traer de todo porque queremos de todo, o también había una selección para decir, no, vamos a ir por este lado, vamos por el punk, por este lado, por la New Wave en los 80, qué sé yo? ¿Habían alguna, tú hacías directamente influía o tu hermano, no sé cómo era ese trabajo de definir también, porque las disquerías de alguna manera, más allá de tener de todo, también definen un carácter, ¿no? Nosotros traemos también este tipo de música. Sí, claro, era una tarea bastante amplia, la verdad, porque la intención era traer todos los estilos de música, obviamente partiendo desde el pop rock más respetable hacia arriba, ¿no? O sea, claro, nuestra línea se cortaba un poco en la música popular o la música tropical, o claro, que en esa época estaba de moda, ¿no? Los estilos como o el pop más masivo. Nosotros no participábamos mucho de eso. De hecho, también era porque había un par de disquerías que traían un poco esas cosas, los 12 pulgadas, la música para discoteca, ese tipo de cosas. Nosotros, claro, traíamos las cosas que importaban, que tenían más salida, pero por ejemplo para nosotros no era traer un 12 pulgadas de Kool and the Gang, era traer un 12 pulgadas de Depeche Mode. Entonces esa era nuestra diferencia. Pero por otro lado llegábamos hasta la música clásica y era una tarea grande. Mi papá y mi hermano administraban la tienda, ellos veían la parte de administración y finanzas, yo era el que veía los pedidos y tomé la costumbre ahí de lo que yo le llamo ir pinchando los discos, ¿no? Lo hacía con todos los discos, me iba a Estados Unidos 2-3 veces al año, también agarraba todas las novedades, me instalaba en un hotel como una semana entera pinchando, no sé, 300, 400 discos, y de ahí iba a la distribuidora y sacaba los discos que me iban gustando y trataba de abarcar lo más posible, pero claro, mi expertise estaba dentro más bien lo que era el New Wave, el rock, el rock tradicional, el jazz. Claro, la música clásica teníamos igual colaboración de alguna gente interesante. Por ejemplo, en una época trabajó Fernando Mujica, nos hizo pedidos de música más alternativa. Y a veces también Rolo Ramos nos hizo unos pedidos también. Llegaban a veces fanáticos que decían, oye, te hice un pedido, lo traerías. Y yo decía, lo miraba, claro, a veces no pasaba nada, pero a veces decía, claro, por supuesto. Pero claro, también teníamos de eso, ¿no? O sea, ahí los mismos vendedores, cuando eran especialistas, ellos también se dedicaban a hacer algunos pedidos. A mí me recuerda mucho la película High Fidelity, ese ambiente de disquería, como tú dices, Mujica. Yo recuerdo haberle comprado, lo contaba otro día en un programa de radio, el disco de Pearl Jam, el Ten, que llegué y le dije, oye, un tipo que salió premiado en MTV y que mueve las manos como Joe Cocker. Y Mujica ahí salió, me recuerdo haber comprado también Primus, un montón de otras cosas. En CD ya era la evolución. También, ¿cómo ves tú esa evolución de los formatos a través del tiempo? ¿Cómo te sientes? Bueno, la tienda, como tú decías, vendía de todos los formatos, pero creo que el rey en algún momento fue el vinilo y lo está volviendo a hacer ahora. Entonces, ¿cómo esa línea de tiempo la ves desde tu punto de vista con los recuerdos que te provoca Fusión? Bueno, para nosotros fue bastante triste que se acabara el vinilo, ¿no? Era el formato que nos gustaba y que le gustaba a la gente. Siempre estuvo, claro, ese argumento de lo que, cómo sonaba el CD, de que no se rayaba, que no tenía ruido, y eso, claro, era muy atractivo,
y inmediatamente empezamos a vender una gran cantidad de CDs, pero yo siempre extrañé que faltara el vinilo, y inicialmente los CDs salían en unas cajas de cartón, que era para darle más presencia al producto, porque el producto era muy chico. Las cajas largas. Pero la gente llegaba y cortaba las cajas y los artistas empezaron a poner. Hubo una gran campaña en contra de esas cajas por artistas norteamericanos grandes y al final las prohibieron y empezaron a vender los discos en la pura cajita de plástico. Y eso yo lo veía y decía, claro, sonará fantástico, pero no es lo mismo. ¿Qué va a pasar con esto? Y cuando empezó a aparecer el CD grabable y ya la gente podía grabar discos en CDs en la casa y mezclarlos con los CDs originales, ya a veces tenías un turro de CDs y algunos eran piratas, eran originales. La cosa no tenía ningún carácter. Y bueno, y eso pasó finalmente con la industria de la música. O sea, yo ahora, claro, ver hacia atrás es bien fácil, ¿no? Pero yo pienso de que si la industria de la música hubiera aguantado el vinilo, no lo hubiera hecho desaparecer, lo hubiera tenido como un formato que se vendía a un público que se interesaba, no solo el audiófilo o el coleccionista, sino que el que quería tener una obra que pudiera ver y hojear, la crisis de la industria no hubiera sido igual. Porque cuando el CD se reemplazó tan fácilmente por el MP3 y los archivos digitales, ya no tuvo ningún atractivo para las personas tener un CD. Y el vinilo nunca fue reemplazado, nunca será, porque es un producto absolutamente físico. Entonces, esa pena de perderlo y ahora darme cuenta de que ojalá no lo hubiéramos perdido nunca, es lo que me pasa cuando yo veo los vinilos ahora. Ahora, claro, ahora ya entró otro producto, la industria ya descubrió su producto, porque en un momento se quedaron sin producto. Al perder el CD, la industria se quedó sin un producto que vender. Entonces ya descubrieron el streaming y eso, y todo estaba empujando hacia allá. Entonces el vinilo, claro, no tiene el rol que podría haber tenido en su momento, pero sigue siendo importante y creo que va a ser el formato para siempre de los coleccionistas y de la gente que así como quieres tener una biblioteca, quieres tener una discoteca de vinilo. Conversamos hasta ahora con Carlos Fonseca, creador, fundador de la disquería Fusión. Y estamos en esta primera parte hablando un poquito de eso, de la historia de Fusión. Pero bueno, en Fusión pasaron muchas cosas. No solo fue una tienda de discos, sino también fue una tienda que recibió a músicos que escucharon y se nutrieron de mucha música. Y ahí quiero ir para que hagas la mejor de los trabajos de memoria posible, Carlos, porque en este comunicado que nos mandaron viene una foto de ustedes con los prisioneros en el aeropuerto, que es una foto realmente, yo no la había visto nunca esa foto, debe ser de tu archivo. Se ven muy jóvenes todos, casi que creo que tiene que haber sido de 83, 84, esa foto es realmente increíble. Quiero que hagan memoria, y cuando fueron a tu tienda, Jorge, Claudio, Narea, Miguel, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue las cosas que tú le dijiste, muchachos? Creo que ustedes deberían escuchar, poner atención, para que ellos también sacaran sus conclusiones y lo traspasaran después a lo que hicieron en La Voz de los 80, en Pateando Piedra o La Cultura de la Basura, donde seguramente hubo influencia. Sí, bueno, la verdad, nosotros los primeros años con los prisioneros en la época de La Voz de los 80, o sea, previo a La Voz de los 80, claro, escuchábamos lo que ellos tenían, obviamente que a ellos les gustaba en ese momento, conocían de Cars, conocían Clash, conocían Divo, esas influencias las tenían muy bien marcadas y escuchábamos cosas que llegaban a Fusión también que tenían que ver con esa línea, ¿no? Como podía ser en esa época OMD o Depeche Mode o Human League, y ese tipo de artistas, Thomas Dolby, ese tipo de artistas influenciaron mucho en Jorge, influenciaron mucho a las bandas que estaban alrededor de Fusión, también a los Chicos de la Ley, también se influenciaron por esa línea, y eso un poco era lo que íbamos compartiendo en las veces que, claro, porque Jorge llegó a Fusión primero como amigo, escuchamos música en algunas reuniones, y después se perdió un tiempo, y después volvió ya como Jorge González de Los Prisioneros y empezamos a hacer este trabajo y paralelamente escuchábamos música. Pero ya en ese momento yo tenía un par de amigos que me empecé a acordar ahora de ellos, del Felipe Raurich y el Marcos Vergara, que le llamábamos los DOC, porque eran dos doctores de Concepción. Ellos tenían un programa en Concepción que se llamaba La Ampolleta Encendida, algo así, la Universidad de Concepción, y ellos nos llevaron por primera vez, ellos hicieron que fuéramos por primera vez a Concepción con Los Prisioneros, el 84. Pero tocaron a Los Prisioneros, y no sé qué dijeron cuando tocaron a Los Prisioneros, pero los echaron del programa, la Universidad de Concepción. Querían traer a Los Prisioneros, hicieron la promoción de Los Prisioneros, los terminaron echando del programa,
Y ellos venían mucho a Santiago y eran clientes de Fusión. Y me contaban esto, ¿no? Y me dijeron, bueno, igual dejamos ahí una persona a cargo, Ricardo Manque, y él va a estar a cargo de llevarlos y organizaron igual desde afuera, desde Santiago casi, porque se habían venido, de hecho, esta actuación. Entonces, ellos tenían una gran colección de discos de New Wave y de las cosas más oscuras, ¿no? Qué sé yo, Mark and the Muffins, The Motels, Hellcat 100, que en esa época nadie lo escuchaba todavía, cosas así. Y organizábamos una reunión en la casa de Marcos Vergara con los Conejeros, los que después se hicieron los Parkinson y Pinochet Boys, primero los Pinochet Boys, después los Parkinson y ahora Fiat 600, que eran unos niños que correteaban por ahí, pero muy curiosos por la música, y pasamos una noche increíble ahí con los Prisioneros y con Marcos y con Felipe y sus hijos, y sus sobrinos, y escuchando música y descubriendo cantidades. Fue fantástico. Mi vida me cambió un poco ahí también, fue uno de esos cambios, ¿no? Que al día siguiente ya tienes como 200 grupos nuevos que escuchar, y en esa época, así que eso también fue muy influyente, los discos de Marcos Vergara y del Felipe Raurich, que para colmo después poco rato se fue a vivir a España, nunca más volvió, pero mandaba cassette de Barcelona con el último rock español, y ahí yo enganché con el rock español. No, fue una gran historia. Todavía el Marcos sigue siendo gran amigo de los Prisioneros. Sale en el video de Ni por la razón, no, perdón, en el video de Maldito Sudacas, el que le patea la grabadora en el auto, ¿no? Yeah. Ese es el Doc. Salen los Carlos, salen en todos lados. qué buena. Oye, Carlos, en esa época también era muy importante, bueno, todavía lo es de alguna forma, la relación de una disquería con las radios, la difusión de la publicidad que hacía venir precisamente gente como yo de regiones a comprar tu tienda. ¿Cómo ves que también tanto una disquería como una radio se metieron en la cabeza del público para hacerlos fanáticos de bandas como Prisioneros y tantos otros de lo que sonó en los años 80 en Chile? Bueno, esa es una de las ventajas que teníamos en Fusión, que teníamos muy buena relación con las radios, porque les vendíamos discos a prácticamente todas. Y por lo tanto no nos costaba mucho de repente recomendarle un disco, ¿no? O sea, obviamente te recomendábamos discos todo el rato. Entonces yo les empecé a mostrar a todos, les mostré Los Prisioneros, obviamente. Algunos reaccionaron según el target que tenía la radio también en su momento, ¿no? Algunos reaccionaron de forma más abierta. Por el caso de la Radio Galaxia, inmediatamente a través de Pirincho Cárcamo se me abrieron muchas puertas, y después la radio se transformó en un bastión de lo que fue el rock chileno de los 80. Por el lado de la Radio Carolina, Oscar Roballo también me daba mucha bola y me auspiciaba todos los conciertos, y era alucinante porque en esa época, si Carolina te auspiciaba un concierto, te tocaba como 10 veces al día durante una semana entera la canción. Y ahí sonó muchísimo, no solamente Los Prisioneros, Aparato Raro, Paraíso Perdido, Primeros Auxilios, bandas que después nos salieron, Banda 69, Nadie, bueno, todas esas. Y también tenía mi relación con la radio concierto, con Fernando Casas. Y con la radio concierto era difícil porque a ellos no les caía bien Los Prisioneros, no querían poner a Los Prisioneros. Y Fernando me tiraba la onda de que sí, que los iba a poner y todo. Yo creo que los quería poner. Pero después cuando me decía que lo iba a poner, después yo decía, pero Fernando, no hay puesto Los Prisioneros. Y cuando salió Aparato Raro sí les cuadraba, y le empezaron a dar como caja. Y Fernando me decía, viste, te toco Aparato Raro, está sonando muchísimo. Y nunca tocaron Los Prisioneros. Cosas así pasaban. Y claro, y como nosotros le vendíamos discos a la radio, a mí lo que me tocó hacer con la radio concierto, tenía muy buena relación con eso, era pasarle discos de repente que ellos no compraban. Por ejemplo, el rock argentino, ellos tenían un presupuesto para comprar discos y iban con una idea de lo que iban a comprar. Entonces cuando ya cubrían el presupuesto, decían, mira, te regalo estos discos a ver si te gustan. Una vez lo tuve a Fernando Casas en mi oficina, 2 horas escuchando a Virus, a Soda Stereo, me acuerdo que estaba Sweater también ahí en la mezcla, y no sé qué otro grupo más había, Charly García, todos esos discos, León Gieco, se los regalaba, y así se armaba la onda. Entonces ellos me creían bastante cuando yo les recomendaba un grupo como Los Prisioneros. Pero por otro lado, yo creo que Los Prisioneros no los tocaron, no porque hay radios que no los tocaron, no porque no les gustaran o no porque no se dieran cuenta que eran buenos, sino que era por este tema más político y más de target de los medios que
que no les permitía tocarlos. Varias veces me encontré con directores y con periodistas que me decían, bueno, yo quiero apoyar a los prisioneros, pero a mi editor no le interesa, o mi director no, me dice que no es la línea. Radio Anglo y Radio Latina, era como la diferencia también que... También, si en una radio anglo era difícil que entrara al rock en español. Carlos Fonseca, estábamos conversando a esta hora de la noche con histórico dueño de la disquería Fusión, manager, y lo que nos convoca también tiene que ver con esto, que es lo que ya está hoy día ya básicamente en algunas tiendas lo vas a encontrar, pero hay tanto vinilero y gente que vende micropymes que ya te llega por todos los mensajes WhatsApp que está esta copia, que todos lo tienen. Sí, claro. Yo digo que lo busquen en Google y ahí les va a llegar. Exacto. Y esta otra, la edición de Aparato Raro, cuéntanos un poco cómo se gesta este trabajo de remasterización que, de entrada tengo que decir que, bueno, lo vamos a escuchar mañana en el Club del Vinilo con Lobo, vamos a colocar un par de canciones de estas ediciones, porque se escuchan realmente mucho mejor, se escuchan más grandes. Cuéntanos un poquito de este trabajo, de cómo se hizo este trabajo de remasterización, si fue a través de las cintas originales, cómo se hace este proceso. O sea, se trabajó de los DAT originales, ¿no? Ese es el máster que tenemos, no hay, desgraciadamente de ninguno están las multipistas y tampoco las pistas de reel, pero los DAT suenan, o sea, los DAT son un buen máster, desgraciadamente es el tema de las multipistas que se perdieron. Se perdieron, eso entiendo. ¿Perdón? Se perdieron, entiendo eso. Se perdieron, sí, esas cintas se perdieron. Estaban muy descuidadas, entiendo, claro. Eran muy caras en su momento mantener las cintas y desgraciadamente no, en ese momento andábamos muy al debe con las platas para poder hacer promociones y eso, y creo que alguna vez utilizamos algún máster también para hacer frases de radio y cosas así que cosas terribles como eso. Pero bueno, el caso es que fue solamente la situación de llegar y hacerlo bien con la persona correcta, yo creo. Lo que habíamos hecho antes, el de los prisioneros, porque Aparato Raro nunca salió en vinilo en Chile, solamente salió en Argentina. Había sido, primero lo hicimos con la EMI y luego lo hicimos, o sea, lo hizo la EMI, no lo hice yo, el año 2010 creo que salió la primera versión en vinilo de la voz de los 80 de la EMI. Sí. Y después lo hicimos con un ingeniero de la EMI que nos pasó, de hecho nos pasó el DAT, porque yo no tenía copia del DAT porque eso se lo había quedado la EMI y nunca lo devolvió. Y la masterización que hizo él no funcionó bien. Yo la verdad, no me hago responsable un poco de que no haya salido tan bien esa masterización de la voz de los 80, porque no la comparé bien con el audio, con los referentes que debería haberlo hecho. Pero en su momento pasaron años porque Chilevisión, que fue el sello que sacó esa edición, cerró. Y con esta gente con la que estamos sacando los otros discos de Los Prisioneros, el Estadio Nacional, Manzana y Los Prisioneros, que hemos sacado desde el año pasado, yo siempre tuve como la idea de sacar la voz de los 80 con ellos de nuevo, pero esperar a sacar estos discos primero y sacarlo como al final. Y ahí empezamos a trabajar con Carlos Barros, el ingeniero Carlos Barros, que ha grabado discos de Teleradio Nos, ha sido sonista en Antillú, trabaja en uno de los ingenieros que trabaja en los estudios Triana. Y claro, el trabajo que hizo primero con Estadio Nacional fue alucinante. Han mejorado muchísimo la masterización en los últimos años, muchísimo. Especialmente acá en Chile, han llegado buenos equipos, los ingenieros ya saben más cómo masterizar. Antes había que masterizar afuera, ahora yo creo que ni siquiera es muy necesario eso. Y con Carlos, bueno, Carlos siguió haciendo los mastering, hizo el de Aparato Raro, hizo todos los mastering, y claro, él le encontró la vuelta y al fin estamos sacando estos discos, que además salieron juntos por casualidad, porque todo esto fue una casualidad, los 40 años también, porque en el fondo íbamos a sacar la voz de los 80, se fue estirando por el tema del COVID también, que fuimos sacando los otros, todo se demoró un poco, terminó saliendo este año, y el año pasado pasó de que también el chico de Al Abordaje, Felipe, me dice, oye, ¿y por qué no sacas el disco de Aparato Raro? Me dijo. Dije, sí, siempre he querido sacarlo, pero la verdad, no sé, ¿lo sacarías tú? Sí, me dijo, pero mira, me dijo, y me mostró un vinilo pirata de Aparato Raro. Que se había comprado en el Persa, y yo no lo pude creer, porque nunca he visto un vinilo pirata de un disco chileno. Y me dijo, sí, de UPA hay también. Y yo le dije, no, lo tenemos que sacar. Y ahí me puse en campaña y se juntó con y se mandaron a fabricar juntos, llegaron juntos, y que fue lo mismo que pasó cuando salieron originalmente el 85 en Argentina, que los dos se fabricaron juntos y salieron el mismo día.
Así que por eso salieron y armando un poco el comunicado, como pensando, bueno, ¿cómo vamos a difundir estos discos? Claro, yo siempre pensaba los 2 primeros discos de Fusión, todo, y dije, pero a ver, y se cumplieron 40 años de Fusión, dije. Y ahí ya, quedó hecho el cuento, ¿no? La historia. Quedó armada la historia. Qué lindos cuentos, qué linda historia. Yo me tengo hartas relaciones con Pablo Allende, por ejemplo, que fue el sonidista de... Pablo, sí, claro. De Los Prisioneros en las giras por toda Latinoamérica. Coincidentemente ya a Santiago llegué a estudiar en el liceo donde habían estudiado Los Prisioneros y era como, acá pasaron Los Prisioneros, ya como algo de historia en el colegio. Pero qué bonito eso. Por lo mismo, me gustaría saber, desde tu historia, tu visión, ¿qué discos chilenos rescatarías? Así como en el formato vinilo, el de la época. Yo, por ejemplo, Viva Chile de Electrodomésticos es mi gran álbum. Bueno, no, es fantástico. Los chilenos no se dan cuenta de la suerte que tuvimos también de salir fuerte primero con Los Prisioneros, con un artista como Los Prisioneros, porque eso marcó un poco la línea. En EMI, por ejemplo, empezaron a firmar artistas, bueno, Aparato Raro, UPA, Electrodomésticos, Banda 69, Emociones Clandestinas, todos grupos oscuros. No era una cuestión de happy pop, que lo hacía Valija Diplomática en ese momento. De hecho, yo llegué a una conclusión hace un par de años nomás. Dije, si no hubiera sido eso, la música chilena de los 80 hubiera estado mandada por Cinema y hubiera sido esa la línea musical, que es muy similar a lo que pasó en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, que todos los movimientos del pop de los 80 fueron muy pop y muy, muy livianos y no trascendieron mucho. Pero claro, el grupo que se venía, porque yo en esa época, yo fui manager de Cinema un ratito, pero yo sabía que ellos ya venían con apoyo de la BMG, de la RCA en esa época, con Jorge Maquena, que estaba interesado en ser su manager. Entonces ellos venían muy fuerte, y hay que pensar que Valija Diplomática también era otro hermano de Scaramelli que estaba ahí, y después la BMG venía con el grupo, la Sony estaba teniendo éxito, no hablemos de QEP, o incluso Miguelo. Entonces esa línea podría haber sido la que hubiera marcado el pop chileno de los 80 y el rock chileno, entre comillas, de los 80, como marcó toda Latinoamérica, salvo Argentina. Y Chile se salvó por haber tenido Los Prisioneros como punta de lanza y haber tenido un grupo con contenido y original, y eso hizo que vinieran una seguidilla de grupos buenos en los 80. Y ahí, claro, o sea, me encantaría que la EMI sacara los discos de Emociones Clandestinas, de Banda 69, de Nadie. Esos discos suenan muy bien, esos discos fueron grabados en estudio A con Caco Lion, el George Martin chileno, o sea, ese tipo hacía sonar bien los discos. Desgraciadamente La Voz de los 80 viene grabado de otro estudio y lo mezcló él en estudio A. Pero si tú escuchas cómo suena el de Aparato Raro, o sea, ese disco se grabó en el 84, 85. Y fue el primero que se grabó en esas condiciones, el primero que se grabó en el estudio A como disco de esa línea. Y de ahí en adelante se grabaron todos los demás ahí. Entonces todos esos discos deberían salir con este tipo de remasterizaciones y de ediciones, pero anda a decirle a Universal que haga algo así, ¿no? Carlos, ¿por qué crees tú que... dos preguntas. ¿Por qué crees tú que... Me pasó que lo estoy escuchando justamente estas reediciones y escuché atentamente el de Los Prisioneros, que probablemente es el disco que más he escuchado en comparación con el de Aparato Raro, y yo lo he escuchado en todas sus versiones que han salido, entonces como que uno se preocupa ahora de ver efectivamente cuáles son las diferencias. Se escuchaba mucho mejor, como te digo, se escuchaba mucho más grande todo, pero me fijé en el detalle de cuando escuchaba Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, la muy buena interpretación de los músicos, y me vino a la mente esa típica idea que de muchos colegas o muchos que siempre y repiten esto de que Los Prisioneros eran malos músicos, tenían buenas canciones pero eran malos músicos. ¿Qué te pasa con esa frase hoy día cuando escuchas de nuevo este tipo de cosas? A mí me producen como dolor de guata, digo, ¿por qué? ¿Por qué repetir esa idea? Y lo otro es por qué sientes que el rock de los 80 tuvo tan mala prensa a partir del 90 para adelante. Como que el 90 se cerró la puerta y como que todo lo que se hizo en el 80 fue malo y aquí para adelante... Bueno, qué padre pregunta. A ver, la primera, claro, o sea, lo que pasa es que Los Prisioneros hacían una música que era pop, ¿no? Era bastante de laboratorio, se podría decir, dentro de lo que es el rock. Entonces ellos... En estudios, Jorge se preparaba muy bien a los músicos, y cuando los músicos no se la podían, lo hacía él. No era muy paciente en eso, y por lo tanto, una de las cosas que recuerda Claudio, ahora leyendo la información que estuve investigando un poco para recordarme en la mente de todas estas cosas, Claudio decía, claro, que en el estudio de Francisco Straub,
la gente que estaba ahí, los técnicos y todo, los miraba con una admiración por lo bien que se salían las canciones, venían súper ensayados, venían súper preocupados de hacer todo lo que había que hacer en las horas que había, en los par de días que había para grabar el disco. Entonces ellos eran muy mateos en eso y para hacer la música que hacían ellos eran los mejores. Ahora, si eso lo llevas al escenario, al tema en vivo, en la época, y además con las influencias de la época, que en esa época un músico de rock, o un concepto de lo que era un músico de rock era, no sé, un músico como la banda del Gnomo, o Tumulto, o el virtuoso, ¿no? El rock más que tenía un poco de la influencia de Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, todos grupos que estaban muy, muy vigentes en Chile, en la gente que le gustaba la música, el rock. Entonces, claro, si por un lado escuchabas la voz de los 80 y lo comparabas con el último disco de Banda Metro, podría ser, o escuchabas a Los Prisioneros en vivo sonando después de lo que sonaba, no sé, Feedback o Brain Damage, claro, sonaba súper pobre. Cuando fuimos a Argentina, pintamos Tremendo Mono. Tu amigo Pablo Allende luego lo sufrió de una manera, porque además Jorge, ya con el disco Pateando Piedras, ya antes del disco, cuando ya empezó a hacer las canciones, ya andaba con un computador para todos lados en vivo, con secuencias, en la época que nosotros no teníamos idea de lo que era un estabilizador de corriente, de voltaje, y se nos caían los sistemas todo el rato, y andábamos en Colombia en una plaza de toros probando 2 sistemas de computador distintos. Sufrimos mucho, y aparatos raros también, porque era un grupo full electrónico. Tuvimos una experiencia terrible en la Quinta de Vergara, tocando nada menos que Consumo, GIT y UPA, donde Aparato pintó un mono atroz porque no podía sonar. Empezaba una canción, se disparaba todo, empezaba otra, se disparaba todo, paraban, volvieron a empezar, al final se acabó el tiempo de la actuación y se tuvieron que ir para la casa. Entonces nos pasaban ese tipo de cosas. Entonces, y frente a los argentinos también, el concepto de lo que era el rock argentino, empezaron a venir bandas argentinas y a sonar impecable, ellos tenían clarísimo todo el sistema y obviamente no lo compartían con los chilenos. Entonces, eso fue lo que generó un poco el mito de que los Prisioneros eran malos músicos. Por un lado, el hecho de que ellos hacían una música muy pop y muy bien construida frente a lo que se hacía en esa época más de virtuosismo de rock, y por otro lado, porque en vivo obviamente no sonaban bien en la primera época para nada. Después ya cuando volvimos, ya con la época de Corazones, ya la cosa empezó a sonar bien. Y la otra pregunta era de esta fama que se le hizo siempre a la música de los 80, el rock de los 80, como que en los 90 empezó todo, y todo lo que pasó en los 80 fue malo. De hecho, y resalto aquí el libro de Emiliano Aguayo, La voz de los 80, que un poco le devuelve el valor a la música de los 80 y explicándonos cuál era la función de cada banda, o cuál era el sentimiento de cada banda en la que se hizo parte de esta música ochentera chilena. Sí, yo creo que el problema con la música, con el pop chileno, que se llamó en esa época, yo ahora le digo rock porque en el fondo todo dentro de una línea del rock, fue de que en gran parte de los medios de difusión, de los medios de información, lo tomó como un fenómeno, como algo que era como para una especie de nueva ola. Entonces, si bien estaban los Prisioneros por su lado, que los Prisioneros se mantuvieron y se transformaron en otra cosa, todos los demás grupos estaban metidos dentro de esta bolsa de esta nueva ola pop, del happy pop rock, un poco como le llamaban, o los Locos Rayados y ese tipo de cosas. Y se utilizaba en gran parte también para contrapesar el éxito de los Prisioneros, porque había muchos medios, especialmente los más masivos, que no querían que los Prisioneros tuvieran tanta importancia, y no solamente por el lado político o social, sino también porque a varios no les caía bien Jorge González, habían tenido sus encuentros ya con Jorge. Entonces, eso hizo como que hubiera como todo un peso encima de esos grupos, como de, entre comillas, de que no eran reales, o que eran una cosa inventada, o que eran solo un producto comercial. Y eso obviamente no ayudó en nada que EMI, en el momento que empezaron a vender pocos discos, La Cultura de la Basura decidiera empezar a cerrar todos los contratos y hacer que todas esas bandas dejaran de existir con 2 discos.
y además estaba obviamente de que eran bandas que se estaban formando recién en algo muy proto, como le dicen, ¿no? Donde se juntaba gente a veces que no tenía nada que ver unos con otros, se generaban carreras en base a una relación que no había cuajado en ningún momento, porque no venían de antes, se habían formado casi en el momento. Entonces había muchos conflictos entre los músicos que se iban, bandas que se disolvían, expectativas no cumplidas, la típica situación de pensar de que porque estás sonando en la radio, porque salió algún periodista te hizo una nota y ya eres famoso, y que eso no solamente lo siente el artista, sino que desgraciadamente lo siente también el medio acá, como decir, ya te escuché en la radio, ya te vi en la tele, ya eres famoso, ya no te pesco, ahora voy a pescar a otro. Entonces eso no ayudó en nada. Por eso digo también que me encantaría lo que dice Lobo, de que sacaran esos discos en vinilo, que le dieran ese trabajo, y el rock de los 90 también, ¿no? Pero hablemos de los 80, porque es mucho más rico lo que pasó ahí de lo que la gente recuerda. Y si la historia se pudiera contar como lo contó Emiliano Aguayo, o como lo contamos en ese comunicado, lo que estamos contando ahora, la gente se daría cuenta que había mucho más que ofrecer y que tuvo mucho más importancia de lo que parece, porque todas las bandas de los 90 de alguna manera surgieron de ese impulso que hubo en los 80. Entonces, a pesar de lo que quisieron matar, de todas formas lo quisieron matar, igual que haya aparecido este movimiento ya en 94, 95 tan fuerte chileno, tiene que ver con lo que pasó en los 80. Bueno, eran tiempos grises, como los recuerdo yo. Fui fanático de fulano y tenía que ir ahí abajo de la fusión, les quería, había un bolichito donde tocaban, incluso medio escondido. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Tocaron las Cleopatra ahí también. También, sí. Y era como andar un poco escondido con la música en muchas ocasiones. Por eso también yo creo que un poco la cultura del chileno, propiamente tal, es un poco más oscura en términos musicales. Los fanáticos de Pink Floyd, de Radiohead, bandas con ese mood. Pero bueno, viendo eso, también un poco la forma de expresarse, ¿cómo ves tú, después de 40 años, la evolución del pop y el rock chileno, y enfocado básicamente en Mon Laferte y su próxima participación en un tributo a Metallica de Álbum Negro, que cumple también 30 años? Ha provocado mucha rabia y muchos comentarios, buenos, malos, etcétera, y precisamente los que tú dices, un poco los de la envidia que caracteriza muchas veces. Bueno, o sea, la música chilena ha tenido un desarrollo, como ha tenido un desarrollo no solamente desde los 80, sino te diría desde los años 50, muy rico, muy rico en cantidad de artistas, en oferta, y también en ese reto de estar un poco a la vanguardia, haciendo la música que a los jóvenes les puede interesar, a la gente le puede interesar, y desgraciadamente no siempre al público en general, ¿no? como obtener el éxito, ¿no? O al público latinoamericano también ha sido bien difícil para los chilenos realmente tener éxito afuera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos tiqueado todas las casillas, o sea, hemos cumplido con todo. Tenemos un movimiento, o sea, tenemos lo que fue el pop de los 80, que fue como el inicio, la ebullición de algo que se generaba, que en los 90 se consolidó con una gran cantidad de bandas muy sólidas que todavía siguen existiendo ahora. Y claro, desgraciadamente, cuando se acabó la industria oficial, cuando a fines de los 90 los sellos empezaron a abandonar un poco esto de desarrollar bandas locales en países con mercados pequeños, y empezaron un poco a aparecer las boy bands y las bandas más producidas, porque los sellos multinacionales se empezaron a preocupar más de producir in-house, más que buscar talento afuera, y se armó toda esta onda independiente. Ahí, claro, se vio súper perjudicada la escena chilena. Yo encuentro que hay una generación de músicos que son los del 2000, ¿no? Los que surgieron en fines de los 90 y hasta el 2006, 2007, cuando ya empezó a aparecer Jepe, Javier Almena, Radio Donoso, empezó esa era de oro que hubo, ¿no? en los últimos 10 años. Esa generación, ¿no? Con los Guiso, con los Tsunamis, con los Perroski, con los Girafardiendo, con los Matorral, bandas muy buenas, o sea, bandas que yo me acuerdo en esa época andaba con un poco de tiempo y me fui a hartos conciertos de eso, y había una comunidad atrás, yo creo que nunca hubo más comunidad entre los músicos chilenos que en esa época, pero era justamente por eso, porque se habían quedado sin industria y si no se colaboraban entre ellos no tenían nada.
Yo creo que esa banda, esa generación se perdió. Y en ese sentido, o sea, no todavía, porque claro, siguen haciendo cosas, hay un streaming de Perroski muy bueno que hicieron hace un par de meses atrás, pero digo, perdió su momento, ¿no? De haber surgido, que en el momento que estaban fuertes poder haber tenido su difusión y haber marcado una década en la música chilena. Quedaron un poquito en el under, muy en el under. Yo creo que eso demuestra un poco lo que pasa con la música chilena, más allá de los estilos, más allá de la creación musical, de la oferta, siempre hay un mercado que hace que todo esto funcione a puros tropezones y que carreras se acaben o se pierdan por situaciones extra musicales. Eso desgraciadamente siempre nos va a afectar. Y por el lado de los grandes éxitos, bueno, pudimos tener algunos, ¿no? En todos estos años, ¿no? Y La Ley, los mismos Prisioneros en varios países, no en todos, los Bunkers en México, y Mon Laferte ahora un poco en el mundo, ¿no? Y yo siento, claro, he estado con algunos artistas, no al nivel de Mon Laferte, pero al nivel del éxito en el cual empiezas a tener ofertas que mejor no las tuvieras o que las tienes que tomar o que son como alternativas que el ejecutivo del sello piensan que son súper buenas, pero y un poco te puedes caer en eso, te puedes trastabilar en eso. No quita que tal vez este homenaje que se está haciendo sea, a diferencia de tantos que se han hecho, bueno y valga la pena, pero no sé. Son cosas que le pasan a los artistas a ese nivel y tienen que participar en este tipo de cosas nomás. Y a Mon Laferte supongo que le gustará Metallica, eso es lo más importante. Carlos Fonseca, se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer por estar con nosotros, por esta conversación muy musical, muy entretenida, que ya obviamente les va a quedar disponible después a lo que terminemos esto en nuestros canales de YouTube, en Instagram, en el Facebook, y mañana sábado entre 10 y 12 vamos a estar con Lobo repasando algunas de las mejores frases y escuchando justamente estas dos cosas que están acá en este formato. Aparato Raro, Los Prisioneros. Carlos Fonseca tiene que ver con la gestación de este nuevo proyecto, obviamente de revivir estos dos discos maravillosos del rock chileno en esta remasterización que quedó de verdad de muy buena calidad. Carlos, gracias por tu tiempo, de verdad, y bueno, acá seguimos para esperar los otros lanzamientos y para volver a hacer más entrevistas sobre nuevos discos. Gracias, Reinero, gracias, Lobo, y gracias por el apoyo a la música chilena siempre y futuro con el rock, como siempre, ¿no? Así que... Gracias por los recuerdos. Gracias. Ya, pues nosotros nos reencontramos en otra ocasión, Lobo. Nosotros nos vemos mañana ahí en las tornamesas de Futuro en el Club del Vinilo. Chao, Carlos. Chao a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Abrazos.